Bien, este video va a hablar sobre la continuidad de funciones. Es importante que tengamos en cuenta que lo que hemos hecho hasta el momento solo ha sido evaluar límites, lo que significa ir acercándonos a un punto en la función. La continuidad es lo que va a hacer la diferencia con esto de que es evaluar en la función y cuándo se puede y cuándo no se puede evaluar. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuerdo. Ok, entonces el límite de una función en un punto es el valor al que se acerca la función en el gráfico, y esto no necesariamente es lo que vale en ese punto. Por ejemplo, y esto es tan simple como hacer un dibujo y notar que, por ejemplo, la función podría estar haciendo esto, ahí no tener valor, y hacer esto. Y a lo mejor justo en ese punto de ahí el valor está aquí. Entonces la función se va a estar acercando hacia ahí, pero la función cuando la evaluamos en ese punto no nos da ese valor. Entonces esta cosa de aquí sería discontinua, y la que es continua lo que tendría que hacer es tener el valor ahí. Esta sí es continua. ¿Okay? Y de eso es lo que se va a tratar este video. Entonces vamos a conversar sobre unos ejemplos primero. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual seno de x, yo puedo tomar límite cuando x tiende a 0 más, por ejemplo, y esto tiene un valor, vale 0. Puedo acercarme por la izquierda y me va a dar 0 también. Cuando pasan estas dos cosas al mismo tiempo, lo que decimos es que uno se acerca solamente. Porque si me puedo acercar por ambos lados, entonces el límite es el que existe. Esa es la definición. También, por otro lado, yo puedo saber cuánto vale la función seno en 0. O sea, yo puedo preguntar cuánto vale seno de 0. Bueno, eso vale 0. Ok, y en este caso las tres cosas coinciden: los límites laterales y el valor en el punto. Y aquí sí se puede evaluar. Otra función, raíz de x. En este caso nosotros sí podemos tomar el límite cuando x tiende a 0 más, ¿no es cierto? Pero no podemos tomar el límite cuando x tiende a 0 menos, porque aquí no se podría evaluar el límite, porque esta cosa se sale del dominio. Y también sí puedo hacer cuánto vale raíz de 0, porque eso vale 0. ¿Ok? Con este ejemplo es donde queda aún más claro. Estas dos funciones se ven distintas, ¿cierto? Pero uno podría decir, bueno, esto puede cambiarse por esta cosa equivalentemente, ¿no es cierto? Y yo podría simplificar los x menos 2 y dejar esto como x más 1. Solo que hay un pequeño problema, porque aquí el dominio de f es todo R, y acá el dominio de g es R, pero yo no puedo evaluar en 2. Si yo evalúo en 2 no puedo hacer esta simplificación. Así que hay que tener cuidado en eso. Entonces esta función efectivamente tiene la misma gráfica en todas partes, excepto porque g no tiene valor en ese punto. Y acá el gráfico sí tiene ese valor en ese punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, en esta función de la izquierda, yo puedo tomar el límite cuando x tiende a 2 de la función f, y esto vale 3. Y yo puedo tomar el límite cuando x tiende a 2 de la función g, también vale 3, pero yo puedo decir que aquí f de 2 es 3, pero acá yo no puedo decir que g de 2 es algo, porque esto no se puede evaluar. ¿Ok? Y esta es la diferencia fundamental entre lo que es una función continua y lo que no es una función continua. Entonces, la definición de función continua en un punto es: si uno tiene una función con cierto dominio y un punto dentro de ese dominio, vamos a decir que la función es continua en ese punto si es que el límite de la función coincide con evaluar la función. ¿Okay? Y eso es lo que hacen las funciones continuas. ¿Ya? Y lo que vamos a decir es que una función se dice continua simplemente, o continua en el dominio. Decimos que f es continua en A si es continua en x0, pero para todo x0 en A. ¿Sí? Si la definición de continuo se cumple en todos los puntos de A, entonces la función es continua en todo. Ejemplos de funciones que son continuas: todos los polinomios, la función exponencial, seno y coseno, el logaritmo, ¿vale? Obviamente el logaritmo en su dominio, y del mismo modo, por ejemplo, 1 partido por x también es continuo, pero también en su dominio. ¿Okay? Entonces, álgebra y composición de funciones continuas, vamos a decir si f y g
son continuas en x0, entonces son continuas también en x0 las funciones f por g, f dividido en g, siempre que no se vaya a dividir por 0, ¿no es cierto? Y para todo lambda en R, o sea, cualquier numerito que tomemos, f más lambda g también es continua en x0. ¿Vale? Estas son importantes porque, en particular, esta nos dice que todas las cosas que son, por ejemplo, polinomio, así, dividido en esto, o dividido en otro polinomio, son continuas fuera de los ceros del denominador. Y por último, la composición, si f es continua en g de x0, que es un valor, y g es continua en x0, ya como g es continua en x0, entonces el límite vale g de x0. Cuando yo evalúo la composición, puedo decir que f o g es continua en x0, ¿sí? O sea que va a ser evaluar. Finalmente hay dos propiedades que son súper importantes. Si f es una función que tiene, digamos, dominio AB, continua en x en AB, esto es equivalente a decir que cualquier sucesión de puntos que estén en AB, si cualquier sucesión que esté ahí y que además converja a x, hace que la función evaluada converja a ese punto. Esa es la primera propiedad importante. Y para lo último, lo que vamos a necesitar primero es definir una cosa. x0, f de x0 es máximo de f en a si para todo x en a f de x0 es más grande, y vamos a decir que x, f de x es mínimo en a si pasa lo contrario, si para todo x en a f de x0 es menor o igual que f de x. ¿Cuál es el teorema importante aquí? El siguiente: si f entre a y b a r es una función continua en todo su intervalo, porque como no estamos diciendo en un punto, es continua en todo su intervalo, entonces f alcanza el máximo y el mínimo en el intervalo. O sea, que existen dos puntos, xm minúscula, xm mayúscula, tales que pasa esto ahí para todo x en el dominio. Sí, y el xm, ambos xm también están en AB. Okay, y esto es importante ahora para tomar en cuenta para avanzar con los siguientes dos teoremas que son importantes, que son los valores intermedios.